¿Cómo les va? Mi nombre es Seba Guido Bono y esto es Seba Dibujando. En este video vamos a ver cómo sombrear un dibujo. O sea, entender la teoría de la sombra, de dónde viene la luz, cómo se proyecta la sombra. 3 formas de generar sombra con lápiz, o sea, con líneas, con puntos, con una sucesión de círculos. Y después vamos a ver cómo aplicar esas teorías de luz y sombra a formas. Puede ser como un brazo. Y después ver cómo iluminar una cara con 3 formas básicas. La luz 100% de arriba, 100% de abajo y 100% de un costado. Después esta luz puede ir moviéndose y obviamente la sombra va a variar. Pero para que tengan una idea de cómo se ilumina una cara. Para este video usé el iPad en vez de un lápiz y un papel por un tema de que es más sencillo grabarlo y se ve más claro en la pantalla. Bien, vamos a empezar por lo básico. Vamos a hacer un cuadrado en perspectiva para que nos ayude a entender de dónde vienen las sombras y de dónde vienen las luces, y cómo se proyectan las sombras. Bien, supongamos que la luz viene de este costado. Lo principal es saber de qué lado va a venir la luz para tener una idea de dónde colocar las sombras, ¿no? Si la luz viene del costado izquierdo de arriba, obviamente esta cara que está acá va a ser la más oscura. Vamos a hacerlo más fácil. Esta va a ser la más oscura, esta la menos oscura y la de acá arriba va a ser la que esté prácticamente más iluminada. Hay varias formas de sombrear. Si lo hacen con lápiz, tienen varias formas. Una puede ser con líneas, que es la que vamos a utilizar ahora en un principio. La otra puede ser con el lápiz moviéndolo de esta manera para generar distintas sombras, con el dorso de la punta del lápiz. Según qué lápiz usan, pueden usar un HB para dibujar, está muy bien. Y después, a medida que son 4B, 6B, son más fuertes y pueden generar este tipo de efectos. Entonces vamos a empezar con el sistema de líneas. Con el sistema de líneas lo que tienen que hacer simplemente es dibujar líneas paralelas entre sí, cubriendo la superficie que tiene la sombra. Esta va a ser nuestra superficie más sombreada. La de este costado vamos a hacer lo mismo, pero con las líneas en otro sentido y un poco más separadas. Perfecto, han quedado muy parecidas. Para darle más sombra a este costado lo que voy a hacer es cruzarle líneas para que quede bastante más oscuro. Bien, ahí nos queda entonces la cara de atrás más oscura, la del costado un poco con sombra y la de arriba prácticamente es toda iluminada. Lo que voy a hacer es ponerle un par de líneas simplemente para darle sensación de volumen, ¿no? Esto también se puede hacer unas líneas que salgan de la zona más oscura hacia la más clara. Entonces le da cierta sensación de profundidad. Las líneas se pueden cruzar todas las que quieran. Por ejemplo, si yo quiero que esta zona de acá abajo sea la más oscura, le puedo cruzar más líneas que no cubran toda la superficie. Entonces va a quedar como la zona de abajo de esta cara más oscura que la de arriba. Que sería lo más lógico porque la luz viene desde arriba, ¿no? Lo mismo esta zona, yo puedo cruzarle algunas líneas. Siempre va a ser la zona contraria donde venga la luz la que tenga más líneas, ¿no? Entonces ahí va generando un poco más de volumen. Bien, la sombra paralela, si la luz viene de esta zona, la sombra saldría para atrás. Y lo mismo, acá hay que dibujarle las líneas. Lo mejor es dibujar las líneas en el sentido que estaría la cara, ¿no? Si yo acá las dibujo así, queda raro porque la orientación del suelo sería esta en realidad, teniendo en cuenta la perspectiva de la imagen. El punto más oscuro de este dibujo sería donde toca el suelo, o sea, donde se tocan las sombras, la sombra del suelo y la sombra del objeto. A partir de acá es donde empieza a iluminarse el piso. En este punto, por ejemplo, puedo probar con el dorso de la mina del lápiz, en este caso del lápiz óptico que me permite hacer este efecto, bien suave, generarle la sombra difuminada, ¿no? O sea, se pueden mezclar los estilos de sombra, no es que si hago todo con líneas, tiene que ser sí o sí todo con líneas. Esta sería una primera idea de sombreado con líneas, ¿no? Esta cara para mí debería ser más oscura, así que le voy a cruzar de nuevo más líneas todavía. Otro objeto simple de sombrear que está bueno para practicar al principio es el círculo, ¿no?
Me quedó un círculo medio raro, pero imaginen que es el círculo. Para sombrear el círculo con el método de las líneas, se pueden hacer líneas rectas, pero para mí pierde volumen. Lo mejor es que las líneas sigan el contorno o la forma del volumen del objeto. En este caso, yo les digo, si hago líneas rectas se podría, pero lo mejor sería hacer líneas curvas que sigan el objeto. De esta forma se le da más sensación de profundidad, ¿no? De nuevo, si la luz viene del mismo lado, viene de esta zona, en esta parte va a estar lo más iluminado y a medida que avanza va a ir oscureciendo, ¿no? Se puede hacer con las líneas como les mostré en el dibujo anterior y se pueden ir cruzando, siempre respetando el volumen. O si no, otra forma que está bastante buena, esto depende de la textura que quieran generar, es haciendo círculos entrelazados entre sí. En la zona que haya más círculos, obviamente va a ser la zona más oscura. De esta forma vamos generando la sombra. Fíjense cómo va oscureciendo en la parte de abajo. Bien, ahí tienen una idea. Después, otra cosa interesante que se puede utilizar para sombrear objetos con lápiz es la línea del contorno del objeto. En la zona donde hay más luz, tiene que tener menos fuerza la línea. En la zona que hay más luz, tiene que tener más fuerza. Por ejemplo, yo borro esta zona. Sería acá muy suavecito y a medida que voy llegando para abajo, que es la zona más sombreada, aprieto el lápiz, ¿no? Esa línea tiene que ser más fuerte y más gruesa en la zona posterior. En el caso del círculo, está bueno para entender esto. Fíjense que yo en esta zona que estoy marcando dejé un poco de luz, o sea, la parte más oscura está en esta zona del medio, que en realidad debería ser todavía más oscura, ¿no? Que la vamos a oscurecer ahora en un rato. ¿Por qué hago esto? Cuando viene la luz no viaja en línea recta, sino que va rebotando en varios lugares. Entonces la luz en este caso viene por acá, está pegando a esta zona, acá pega menos, y cuando viene a esta zona rebota en el piso e ilumina. Eso sería la contraluz, ¿no? Por lo tanto, esta zona está bastante iluminada. En este caso podría ser lo mismo, o sea, si la luz viene de este lado, por eso esta cara está menos, por eso esta cara tiene menos sombra que la de, por eso esta cara del costado tiene menos sombra que la del final, ¿no? Para hacer la sombra del suelo, de nuevo, si viene la luz de arriba, podemos bajar la línea y ahí es donde va a tocar la sombra de esta esfera. Lo mismo, esta zona de acá es la más oscura del dibujo. Porque es donde se tocan las dos sombras. Y vamos a hacer la sombra de nuevo con los circulitos. A medida que estamos más cerca de la esfera es donde más sombra tiene que haber, entonces repetimos los círculos en esa zona, ¿no? Para darle más fuerza a la sombra. Esta forma de sombrear es un poco tediosa, se podría decir, o se tarda mucho, pero es muy buena para relajarse, ¿no? Va dibujando círculo, 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 puede estar un buen rato y queda mucho más suave que la forma de las líneas, ¿no? Queda un poco más real. Otro método todavía más complicado, o no complicado, que lleva más tiempo de sombrear, voy a repetir la esfera por esta zona, es con puntos, ¿no? Esto es bastante, lleva bastante tiempo. De nuevo, si acá estaría la luz, acá dibujaría la sombra. Esto también está bueno, dibujar el límite de dónde estaría cada cosa, ¿no? Acá estaría la parte con más sombra en el medio, acá la contraluz, en esta zona de acá la contraluz, acá la sombra y en esta zona de acá la luz. Entonces con puntos la idea es hacer puntos. Esta técnica, por ejemplo, está buena para lo que sería, no sé, hacer una, si quieren hacer una pelota como si fuese de piedra, genera como una textura. Acá lo mismo, mientras más distante están los puntos, más luz tiene el objeto, ¿no? Esa sería la idea de la técnica. En esta zona de acá abajo debería haber un montonazo de puntos para que quede bien oscuro. En la parte de sombra, si quieren, se pueden hacer pequeñas rayitas además de los puntos para generar un poco más de oscuridad. O con los puntos se puede lograr, ¿no? Pero digo, para acelerar un poco el proceso, si quieren hacer un efecto de piedra, en la parte que está oscura igualmente
no se va a notar si son todos puntos o rayitas. En este caso estoy haciendo todas como si fuesen X, como estoy haciendo acá. Y a medida que se ve la luz, ahí no, ahí sí hago puntos para que respete la textura, ¿no? De nuevo defino la línea. Y lo mismo, acá en esta zona va a estar más oscuro en el suelo. Por ejemplo, acá lo voy a hacer con líneas directamente en la sombra. Sería como una mezcla entre el estilo este de los círculos y este de las líneas, ¿no? Es hacer varias rayitas pegadas, más finitas con menos presión y más separadas a medida que se acerca la luz, ¿no? Si quiero puedo agregarle en otro sentido, como hacíamos en el primer ejemplo. Y de nuevo, estamos mezclando dos estilos de sombreado que pueden convivir perfectamente. Estos son los tres métodos más básicos que yo conozco para sombrear con lápiz, ¿no? O sea, con líneas, el método 1, el método 2 puede ser usando pequeños espirales constantemente donde se van superponiendo, al igual que con las líneas, en la zona más oscura. Y con puntos el tercer proceso. Obviamente estos tres estilos de sombreado se pueden mezclar, ¿no? Como mostré en el caso de la sombra del círculo punteado con la sombra que proyecta con las líneas, ¿no? Por ejemplo, cómo aplicar estas teorías a lo que sería una forma más compleja. En este caso hice un ejemplo de un brazo dibujado rápidamente. Para mí, en el caso de anatomía, el método más útil para utilizar, valga la redundancia, es el de las líneas, ¿no? Porque podés mostrar el sentido del volumen de los objetos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el hombro, lo hago rápido, ahora lo vamos a hacer paso por paso, se puede hacer el sentido del volumen del hombro, que es como una especie de círculo aplastado. Eso le genera mucho volumen y forma al dibujo, ¿no? Vamos a suponer que la luz en este caso viene del lado contrario, ¿no? Viene de este lado. Entonces acá tengo varias formas, ¿no? Tengo por un lado una especie de círculo, lo voy a marcar por acá, como que termina en gota. Después acá tengo otra especie de elipse, más que círculo. Acá hay otro músculo. Si yo tengo acá algo similar a un círculo, lo que tengo que hacer es, como mostraba antes, si la luz viene de este lado, la sombra va a estar de este de acá. Entonces yo empiezo a dibujar líneas algo curvas, intentando seguir lo que sería la forma del músculo, ¿no? En este caso lo mismo. Y acá, como la luz viene está en la zona arriba, el bíceps va a estar proyectando un poco de sombra en este músculo abajo, entonces empiezo las líneas completas como que está generando la sombra en esa zona, ¿no? El bíceps tendría sombra en la parte de abajo, un poco. Entonces se empieza a hacer las líneas de nuevo marcando el volumen en la parte de abajo. En esta parte que se cruzan es donde hay un poco más de sombra. En el tríceps pasa lo mismo, estaría la sombra que proyecta el hombro. Y el hombro igual, como viene de arriba de la luz, la parte de abajo debería estar un poco más oscurecida, por lo tanto le agrego algunas líneas. Es como una exageración de sombras que estoy implementando en este brazo, pero para que se entienda el concepto con distintas formas, ¿no? Esta zona de atrás más oscura todavía. Y lo mismo que con el círculo, definir un poco más las líneas en las zonas más oscuras y en las partes más claras un poco más suaves. Bien, otra cosa que está buena para lo que es las sombras, que lo expliqué en el video pasado, es las contraluces, que es como si se agregara una segunda luz que viene de este lado, pero un poco por detrás del objeto. Con el lápiz lo que se puede hacer es con una goma de borrar, en este caso lo voy a hacer con la tableta, entonces va a ser más fácil, borrar un poco en la parte más sombreada una pequeña línea, ¿no? De esta forma se le da una contraluz que queda bastante linda y le da volumen, ¿no? Esto depende, obviamente, el dibujo que quieren hacer, de dónde vengan las luces, etcétera, ¿no? Pero es interesante cómo queda. Bien, por ejemplo, aplicando estos conceptos a una cara humana, para tener una idea. Por ejemplo, si la luz viene de arriba, hay que tener en cuenta cómo es la estructura de la cara humana, ¿no? Si la luz viene de acá, la parte de los ojos está un tanto metida en la cara, o sea, la parte de las cejas genera un poco de sombra, por lo tanto esta parte de acá debería estar sombreada, ¿no? Si la luz proviene de arriba.
Voy a hacer líneas cruzadas porque es una de las partes más oscuras que se genera. Esta parte de la nariz quedaría blanca, la parte de arriba, porque le da la luz de lleno, ¿no? La parte de abajo de la nariz es igual que los ojos, ¿no? Como la nariz sale hacia afuera, tenemos una parte bien marcada de la sombra. La parte de abajo del labio lo mismo. El labio superior también se puede marcar. Y en la cara se pueden hacer acá unas pequeñas líneas de sombra, ya que los pómulos pueden generar un poco de sombra, ¿no? Depende mucho también las facciones de la cara, ¿no? Una cara más redonda, más cuadrada, más marcada, más chupada, sin músculos o con los músculos muy visibles, bueno, cambia totalmente, ¿no? La oreja lo mismo, va a estar con sombra en esta zona. Y si le haríamos el cuello, la cara proyectaría un montón de sombra en esta zona, ¿no? Habría que definirlo bien. Fíjense, en esta zona no marqué la sombra, pero igual debe haber unas líneas por un tema obvio, ¿no? De dónde proviene la luz. Y en esta zona de costado también podría tener un poco de sombra, ¿no? Depende después si tiene pelo, etc. Esto sería más o menos si la luz proviniera de arriba. De nuevo se puede marcar bien las líneas en la zona de las sombras y un poco menos en la parte de las luces. Perfecto, ahora vamos a lo contrario. Si la luz viene de abajo, ¿qué pasa? Bien, empecemos por la ceja de nuevo. La ceja, como les decía, está la parte de los ojos metida en la cara. Por lo tanto, la luz va a dar de lleno en esa zona y va a proyectar hacia arriba, ¿no? Igual que la nariz, ¿no? Vamos a empezar por la nariz. La parte de abajo de la nariz va a estar 100% iluminada y como es un triángulo más o menos, va a emitir una sombra triangular hacia arriba. Los pómulos lo mismo. Va a estar dando la luz en esta zona que está, va a ser como lo contrario a la cara de la sombra, ¿no? Esta zona de acá va a estar iluminada y la parte de arriba de los pómulos, que es esta de acá, va a estar en sombra. Las líneas de la sombra, fíjense que intento que tengan, como hacía con el brazo, ¿no? El sentido de lo que serían los músculos, ¿no? Acá lo cruzo, esta zona donde sería más oscuro. En la nariz, esta zona de acá, como les decía, sería la más oscura del dibujo. Y esto llegaría hasta acá arriba, de nuevo dependiendo de la anatomía de la persona, ¿no? Y esta zona que está acá arriba también quedaría oscura. Es un buen ejercicio agarrar una linterna, un espejo y empezar a jugar y verse uno. Después la pera, la parte de abajo de la pera generaría un poco de sombra. Ahora el labio inferior, a diferencia del otro dibujo, y arriba del labio inferior este hueco que tenemos bajo la nariz, y en esta zona de costado de la nariz también habría un poco de sombra emitida por la boca, ¿no? Las orejas adentro también van a estar oscuras y en la parte de arriba, y en los ojos, en la parte de arriba de los ojos también estaría lo que sería el párpado superior, ¿no? Esta zona también oscura y obviamente la cabeza en la parte de arriba sería lo más oscuro. Acá si tenemos el cuello tendría prácticamente cero sombras, salvo algunas rayas tal vez de algún músculo, ¿no? Para darle volumen. Y por último, si la luz viniera de costado, simplemente hay que marcar el centro de la cara como está marcado por el boceto y por ahí va a pasar la luz y la sombra. En este caso viene del lado izquierdo, entonces la sombra va a estar del lado derecho. Vamos a marcar el cuello. En este caso es, como les digo, bastante sencillo. Es la mitad de la cara oscura, la mitad iluminada. Pero bueno, se puede jugar un poco con algunos músculos. Por la forma de la cara, esta parte tiene un poco de sombra del lado izquierdo, aunque venga la luz de ese lado. Y no tiene que ser la línea 100% recta, ¿no? Se puede hacer un poco curva para darle un poco de volumen. En la nariz sí, iría por el medio. Abajo del ojo, obviamente. Como les digo, está bueno si usan este método así de líneas. En este caso sería más cómodo pintar todo negro directamente, ¿no? Pero si usan el método de líneas, intentar imitar lo que sería la forma del músculo. Acá abajo de la boca, en la parte del labio, se iría un poco para el costado. Esta oreja tendría oscuro esta zona. Y como les digo, con un par de líneas se puede jugar del lado iluminado para que no quede tan marcado, ¿no? En esta zona, este ojo sí tendría sombra por el volumen del rostro, ¿no? Este músculo de acá emite un poco de sombra también.
Bien, de esta forma tenemos la sombra de las tres direcciones más fuertes y evidentes para entender, ¿no? De arriba, de abajo y del lado izquierdo o derecho sería lo mismo. Bueno, espero les haya servido. Como siempre hay que practicar para que esto empiece a funcionar. Es fundamental y muy importante observar objetos con distintas luces y sombras, eso ayuda un montón. Una idea que está muy buena es agarrar un espejo e iluminarse la cara con una linterna o en vez de un espejo un celular y sacarse fotos y empezar a probar. Si les sirvió ya saben, dejan comentarios acá abajo, le dan like al video, fundamental suscribirse. Me ayuda un montonazo. Les agradezco por seguir este canal que está creciendo muy de a poco, pero bastante sostenido, así que eso gracias a ustedes, una masa. Y bueno, gente, nos vemos el próximo martes con un nuevo video. Chau.